Miren lo que es este tremendo lugar. El día de hoy vamos a probar la famosa pizza. Yo creo que el mundo, viste, hay cosas en las que dices, el mundo se divide en dos. Lo más llamativo de este lugar es dónde está ubicado. Ya se prendió la reserva de combustible y no hay estaciones de servicio cerca. Y hay algo por lo que siempre discutimos en esta pareja. La verdad que hemos pasado una noche bastante mala. Bienvenidos al episodio número 48 de Estados Unidos. En estos momentos nos encontramos en nuestro estado número 12, Dakota del Sur. Les estuvimos mostrando anteriormente nuestro paso por el famosísimo Monte Rushmore y el curioso lugar de Wall Drag, donde venden el café más barato del mundo. Si aún no lo viste, te invitamos a ver el episodio anterior. Y en estos momentos estamos a punto de entrar al Parque Nacional Badlands. Ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de parques nacionales que hemos visitado en el país. Así que vamos juntos a disfrutar de un nuevo destino acá. A riesgo de ser repetitivos en los videos, si van a venir a Estados Unidos, hagan esta inversión. Es la mejor inversión que hemos hecho. Pagamos $80, tiene una validez de un año y es válida para todas las personas que fueran al vehículo. Obviamente somos dos nomás. Si no, el costo de este parque es de $30. Y la realidad es que hay un montón de parques que no sé si vale la pena pagar $30 para cada parque que uno va. Así que hemos visitado muchos lugares. Hello, how are you? Thank you. Thank you. Have a good day. You too. Sorry, the free day is today? It is. Okay. Thank you. Thank you. Más allá del pase, hoy era día gratis, decía por el día de... No alcancé, no lo vi al cartel. Me parece por el día de los nativos o algo por el estilo. Así que yo creo que nos vamos a encontrar con mucha gente dentro del parque. Mirá el bisonte. Ajá. Miren lo que es este tremendo lugar. Apenas entramos, o sea, hicimos unos metros y ya llegamos a este mirador. Alucinante las vistas. Tremendo, es gigante. Me hizo acordar muchísimo a Cusi Cusi en Jujuy, Argentina. Vamos a dejar una foto acá. Pero esto se ve mucho más grande, es inmenso el lugar. Como que igual la paleta de colores es como más clarita acá. Más pálida. Más pastel. En Cusi Cusi en Argentina eran como más intensos. Ya hemos visto muchos lugares así a lo largo de nuestro viaje. Si les gustan estos paisajes pueden ver también videos de nuestro paso por Utah, Arizona, en San Juan y La Rioja en Argentina, el desierto de la Tatacoa. Es muy parecido al desierto de la Tatacoa en Colombia. Es verdad, porque es así más, como más clarito. Todos los otros son más rojos, más naranjas, pero este sin duda que es más grande. Desde acá del mirador la vista es espectacular. Y miren acá cómo vamos saliendo de la montaña y se ve de este lado toda la llanura y de golpe empiezan a aparecer todas estas formaciones. Qué extraño que es. Estamos buscando un lugar para cargar agua y descargar aguas. Miren qué hermoso está este camping acá dentro del parque. Cada uno con sus mesitas, con techito. Está lleno de motorhome.
La verdad que para venir a acampar hay miles de opciones. Sí, sí, sí. Y encima está todo muy bien preparado y es increíble, como ya hemos mostrado un montón de veces, que dentro de los parques también tenés dump station para cargar agua, todo. La verdad es que muy fácil. Y la vista, ¿no? Miren lo que es la vista del camping. Un espectáculo. Vamos a aprovechar. Tenemos tanto para hacer descargas de aguas negras, aguas grises y allá para cargar agua potable. Tiene un costo de $1 la descarga. Estamos haciendo una de las últimas paradas en el parque. Hay muchísimos miradores, también hay algunos senderos si quieren hacer. Asimismo, también hay una ruta que atraviesa todo el parque y se pueden ir contemplando las distintas formaciones. Cada vez que vemos lugares como estos, no nos dejan de sorprender la forma curiosa que tienen y los colores de las montañas. La verdad que el paso por Dakota del Sur me está dando muy bien, ¿eh? Ha sido más de lo que me imaginaba. Paradita técnica para almorzar, una tortillita de espinacas con queso cheddar y una ensalada de fideos que sobraron anoche, tomatitos cherries, repollo y rúcula. Una pinta. Vamos a comer y seguir viaje. Y después de 400 kilómetros de ruta hemos llegado. La verdad que la ruta estuvo bastante aburrida. No había mucho para ver, mucho campo, muchas máquinas trabajando, muchos animales. Hemos llegado finalmente a Sioux Falls, la ciudad más grande del estado de Dakota del Sur. Y estamos en un estacionamiento del Cracker Barrel, que es un lugar bastante famoso acá en Estados Unidos. Es una cadena de comidas y se puede parar en motorhome. De hecho, miren por ahí la cantidad que hay, por ahí atrás la jacuneta, ahí otro motorhome, acá está el local de comida que les comentaba. Hemos cambiado de uso horario, en este momento son las 7 de la tarde, tenemos 2 horas de diferencia nada más con Argentina en estos momentos, así que nos vamos a acomodar, comer algo y pasar la noche por acá, que estamos reventados después de un largo día de vida. El día de hoy vamos a probar la famosa pizza de Domino's Pizza. Dijimos con Santi que antes de irnos a Estados Unidos, en algún momento nos gustaría probar todas estas famosas cadenas. No somos usuarios habituales, de hecho hay un montón que no hemos comido nunca en la vida, pero nos gusta... pero nos gustaría poder probarla por lo menos. Así que los invitamos a que nos dejen en los comentarios qué otra cadena de comida rápida les gustaría que probemos antes de irnos de Estados Unidos. Y les mostraremos, por supuesto, acá en el video. Estos son los precios de las pizzas. Nosotros pedimos 2 pizzas pequeñas que valen $13. Y también tenés la posibilidad de armar tu propia pizza. Elegís de qué tamaño la querés, qué tipo de salsa y un montón de toppings para ponerle arriba a la pizza, carne, vegetales y demás. Podés armar la pizza como más te guste. A ver. Bueno, tiene pinta. Yo me pedí una vegetariana, le saqué las aceitunas. No me gustan las aceitunas. ¿No te gustan las aceitunas? Yo creo que el mundo, viste, hay cosas en las que el mundo se divide en dos. Bueno, yo soy del lado de las no aceitunas. ¿Quién más está en el lado de los que no les gustan las aceitunas? Dicen que en todas las parejas hay alguien que ama las aceitunas. Totalmente. Que no le gustan. Porque así cuando yo tengo una comida que tiene aceitunas, se las doy a Santi y somos todos felices. Yo me pedí una pizza de pepperoni, que para el que no sabe qué es el pepperoni, es como un salame, pero muy típico acá de Estados Unidos. Como un salame de Milán, una cosa así. Bueno, este es el momento de la verdad de la milanesa. La verdad de la pizza sería. A ver. Está caliente.
La pizza está probada. No voy a decir que es la mejor pizza que comí en mi vida, pero está muy rica. Está muy rica. La verdad es que pensé que por ahí era una pizza más... Al tobillo. Sí. Pensé que era una pizza más industrial y no, la verdad es que está muy rica. Vimos ahí que estaban ahí amasando los chicos. Me gustó muchísimo. Así que aprobadísima pizza Domino's. En estos momentos hemos salido a recorrer un poquito más de la ciudad de Sioux Falls, que les contábamos en el episodio anterior que es la ciudad más poblada del estado de Dakota del Sur. Y pese a que llevamos mucho tiempo ya viajando por Estados Unidos, no nos dejamos de sorprender con el tamaño que tienen los grandes estadios. Pasamos ahí por toda una zona que era como un centro de convenciones, pero con unos estadios enormes de béisbol, hockey sobre hielo, todo enorme. Y recién pensaba qué cambio cultural, porque pasamos por un parque y había una cancha de básquet en el parquecito con gente jugando. Enfrente estaban jugando al béisbol y después llegamos a los estadios, como decía Caro, de hockey sobre hielo y demás. Y de fútbol no se ve nada, que si uno viaja por Argentina y por Sudamérica, o sea, ves canchitas de fútbol por todos lados. Y acá no se ve gente jugando al fútbol. Hemos llegado finalmente al parque donde el principal atractivo son las Sioux Falls. Y además hay ruinas, pero es impresionante la paz. Yo no sé si eso se transmite, la paz que hay en estos lugares y más un domingo en la tranquilidad estadounidense. No hay nadie grita, nadie pone música. Es una tranquilidad absoluta. Tremenda la fuerza que tiene el agua. Vamos a sacar el micrófono para que escuchen. Lo más llamativo de este lugar es dónde está ubicado. Vamos a dejar acá una imagen de Google Maps. En el medio de la ciudad, literal, está este parque con las cascadas. Me parece muy lindo, está súper cuidado el parque. Todo verde, todo arregladito, ordenadito. Y por lo que contaba Santi, es un lugar ideal para que si uno vive en la ciudad, tenés un espacio verde para venir a disfrutar. Justo hoy es domingo, así que está lleno de familias con niños, gente haciendo actividad física, compartiendo. Está re bonito. Lo que sí se ve en comparación a las fotos que habíamos visto en internet. Poca agua. Exactamente. Se ve que dependiendo del nivel del río, es mucho más caudaloso en algún momento. Vista que se ve desde acá, el contraste de las cascadas con los edificios atrás. Impresionante. Creo que es lo más lindo que tiene, ¿no? El dónde están ubicadas en el centro de la ciudad. Y hemos subido al mirador, que es totalmente gratuito, se puede subir en ascensor o en escalera. Y miren qué fabulosa vista de acá. La verdad, hermoso parque para venir a pasar un domingo, una tarde, a descansar un rato. Vale la pena hacer una paradita si andan por la ciudad. Y antes de volver a la ruta, vamos a aprovechar el hermoso parque, hacer un picnic acá en la sombrita, vamos a comer algo. Hay mucha diferencia de temperatura al sol y a la sombra. Acá está fantástico. Ya les cuento cuántos grados hacen. Yo te digo que si acá, como estamos a la sombrita, el airecito, me tiro en la lonita esta. Hacen supuestamente 29 grados y sensación térmica de 30. Eso dice, pero no sé, cuando estamos en el sol yo siento que hacen, no sé, te quema. Vamos a comer.
Yes, I've been wasting them for years. Ya estamos en la ruta nuevamente y estamos a punto de dejar el estado de Dakota del Sur que les hemos estado mostrando en el episodio anterior y en este. Y estamos a punto de ingresar a nuestro estado número 13, a Minnesota. Bienvenidos a Minnesota, justo ahí cruzando la línea de estado. Y miren, para que vean dónde estamos, ese que se ve ahí es Dakota del Sur. Acabamos de entrar ahí a Minnesota. Saber que hace unos episodios atrás estamos recorriendo toda esta parte norte de nuestro continente americano. Y miren ya por dónde estamos, cada vez más cerquita del Océano Atlántico. Parado en un rest area porque veníamos charlando y ya se prendió la reserva de combustible y no hay estación de servicio cerca, así que menos mal que tenemos un bidón, así que vamos a autocargar combustible para poder seguir. Si bien esta ruta que estamos haciendo no hay absolutamente nada de paisajes y es campo totalmente, hay muchas estaciones de servicio, pero de marcas que no conocemos pero que no hemos visto en la vida. Nosotros normalmente, como siempre contamos, tratamos de cargar buen combustible para proteger y cuidar los inyectores de la camioneta, y las marcas que hay acá no las conocemos, así que bueno, siempre llevamos combustible extra. Y hay algo por lo que siempre discutimos en esta pareja. Yo soy de la idea de tener siempre el tanque lleno. O sea, si falta medio tanque, paremos y carguemos, y Santi no. Yo hasta que no prende la reserva, no paro a cargar. ¿Por qué? No hay... Porque justamente para eso tenés el tanque de combustible con reserva. Y si estás en un lugar donde no tenés estación de servicio o llegás y no hay diésel o alguna cosa así, no hay que esperar nunca a que el tanque de combustible llegue y frene la reserva. Además, si está sucio, puede ir a una basurita. El plan del día de hoy era viajar un poco más, hacer por lo menos la mitad de camino entre Sioux Falls y Chicago, que es donde estamos yendo, la próxima ciudad grande que vamos. ¿No te ibas a bañar? Vengo a tirar la llena del mate. Pero la verdad que nos agarró bastante cansancio, ya se está haciendo de noche, así que es lo lindo de viajar en tu motorhome, que no tenés nada reservado, ningún destino. Cuando te agarra ganas de parar, parás. Hemos parado en esta estación de servicio, Love's, que hay un montón por todo Estados Unidos y la usan un montón los camioneros. De aquel lado de la estación hay una playa gigante de camiones. Nosotros elegimos parar de este lado para evitar un poco el ruido de los camiones a la noche. Acá vamos a dormir, pero antes nos vamos a ir a pegar un bañito, que estamos molidos el día de hoy de tantos kilómetros. Hoy, la verdad que nos levantamos con un poco de extrañitis de la familia, de nuestro país. Muchas veces nos pasa lo mismo los domingos, que por ahí ves la foto de que te manda la familia, de que están todos juntos compartiendo, y decís, ay,
qué ganas de estar en Argentina, ni qué hablar si te mandan una foto de alguna comida típica de nuestro país, porque yo creo que eso nos pasa a todos, a quienes emigramos de nuestro país, extrañamos. Es hermoso conocer otras culturas, aprender de otras comidas, probar bebidas y comidas diferentes, pero las raíces de uno siempre están y siempre se extraña. Por eso mucha gente que nos ve dice, chicos, todo el día toman mate, sí, porque es algo cultural de Argentina, además de ser una costumbre, es algo que compartimos en Argentina. Y además los sabores, digamos, por más que uno diga, no sé, conseguís un dulce de leche parecido o conseguís algo parecido, el sabor que tienen las cosas, incluso hasta la carne, el sabor de las cosas argentinas se extrañan un montón. Pero por suerte hay tiendas online como Pampa Direct que nos ayudan a sentirnos un poquito más en casa. Es como ir al supermercado, nada más que de manera online, donde vas a poder encontrar un montón de productos argentinos y uruguayos como dulce de leche, yerba, golosinas, camisetas de fútbol, juegos, de todo, lo que te imagines. Y ellos hacen envíos a todo el mundo. Así que si estás con extrañitis como nosotros, lo mejor es que entres a Pampa Direct y te hagas una compra para sentirte un ratito en tu país. O también para todos aquellos que nos preguntan acerca del mate, de que quieren comprar mate, bueno, en la página de Pampa Direct también encontrarán el mate, la bombilla, yerba, así que pueden probarlo. Y lo mejor para ustedes es que usando el código CARISANTI van a tener un 5% de descuento en su compra en Pampa Direct y en la descripción de este video van a tener el link. Así que nos vamos a elegir los productos que nos van a llegar en los próximos días. Uf, se me hace agua la boca cuando eso. Hay tantas cosas para elegir en la página que va a ser muy difícil armar este pedido. Ahora sí, nuestro pedido ya está en camino. Si querés ver todas las delicias que pedimos, seguinos en Instagram que te vamos a mostrar todo nuestro pedido. Estamos listos para subir a la ruta a ver si finalmente llegamos a Chicago. Estamos a punto de entrar a un nuevo estado, el número 14, a Wisconsin. Pero para mí lo más curioso de este cambio de estado es que vamos a cruzar nada más y nada menos que el famosísimo río Mississippi, que les habíamos estado contando en el video de Yellowstone. Las aguas del lago y del río Yellowstone iban al río Missouri y del río Missouri iban al río Mississippi y entre los dos hacían uno de los ríos más largos del mundo. Y acá estamos, cruzando el río Mississippi. Cada vez que escucho la palabra Mississippi, me acuerdo de, ¿viste? Cuando la gente cuenta que dice un Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi. Nuevo estado, acompáñenos a transitar las rutas de Wisconsin. Se está haciendo eterna este cruce del oeste al este. Estamos cruzando Estados Unidos de punta a punta. Todavía estamos a 250 kilómetros de Chicago. Creo que hoy va a estar ruidosa la noche, ¿eh? Se está haciendo, pero eterno, eterno, eterno. Y encima los días cada vez son más cortos porque son las 7 de la tarde y ya es súper de noche. Así que vamos a parar en un Cracker Barrel, que es la segunda vez en este video. La primera vez fue en Sioux Falls, en Dakota del Sur. Y esta zona, por lo que hemos visto, se ve que es muy típico este local. Nosotros en la costa oeste no lo habíamos visto nunca, pero acá ya en Overlander lo hemos visto en un montón de ciudades para parar. De hecho, está el cartel que dice RV Parking. Y dicen que la comida es muy rica, así que la vamos a ir a probar, pero mañana, porque dicen que los desayunos son muy típicos. Porque para esta noche te tengo preparado un menú. A ver. Que te voy a sorprender. ¿Con qué me vas a sorprender? ¿Me lo puedes contar o no? No, ya lo vas a ver. Bueno. Me mata la comida elaborada que iba a hacer. Yo pensé, dije, ay, se va a mandar un plato tremendo. O sea, es muy buen plan comer de vez en cuando unos panchos. Pero sí tengo una sorpresa. Hay cerveza fría para acompañar los panchos.
Aparte así no comemos mucho y mañana nos damos un buen banquete de desayuno. Amanecimos por acá. La verdad que hemos pasado una noche bastante mala. No pasó nada en particular, pero el ruido que hay acá, por esa calle no pasan tantos vehículos, pero hacia allá atrás de esas plantas está la autopista y hay un bullicio. De hecho, en este momento no saben cómo se escucha. De hecho nos despertamos como a las 2:30, 3 de la mañana. Estuvimos como una hora despiertos, nos desvelamos. Se levantó viento también, se puso re fresco. Me pero parece después... que se viene el invierno acá, ¿eh? Sí, pero todos estos días arranca súper frío a la mañana, bien frío con unos 10, 15 grados y después al mediodía hacen unos 30 grados. Pero bueno, todo lo que nosotros les mostramos son las cosas que pasan viajando en la vida de motorhome, que uno duerme en la calle. Lugares lindos, lugares feos. Vamos teniendo contratiempos y no solo es conocer lugares lindos, ya sean de naturaleza, de ciudades, sino que para llegar a esos lugares van pasando cosas como estas y hay veces que no estamos conociendo lugares tan increíbles, sino que simplemente es transitar y el viaje se trata de eso. Transitar. Hay una canción que dice, lo importante no es llegar, lo que importa es el camino. Y ahora lo que importa es el desayuno, gente. ¿Estás listo para probar? Me gusta el lugar, ¿eh? Viste que está todo ambientado así como a la antigua, a la vieja Estados Unidos. Yo supongo que te voy a escuchar en el video, porque te juro que por el ruido que pasa ahí, la autopista, no te Porque encima los autos viajan rapidísimo por acá, 130 como si nada. La máxima en la autopista es de 70 millas y la mínima es de 40 millas. Vos vas a poner acá las conversiones en kilómetros, ¿no? Por favor, editor. Con gusto. Acabamos de entrar. Che, ¿entramos bien? No. Sí, creo que sí. ¿Será? Sí, sí. Bueno, ni bien entramos, hay toda una tienda, ropa, Good morning. regalos, ya preparándonos para la Navidad. ¿Vas a acordar cuando estuvimos visitando la casita de Papá Noel en Alaska? Ropa de Wisconsin, cosas de Halloween también, que se viene ahora en el mes de octubre. Bueno, ¿es acá? Sí, acá. Qué lindo Oh. lugar, ¿eh? Está re bonito y todo con cosas súper antiguas. Miren esas raquetas de nieve. Bueno, Miren la pinta que tiene la foto de la carta. Unos panqueques y por ahí unos huevos. Hay un montón de opciones, se puede venir a almorzar también. Pero como que lo más típico son los desayunos. Miren, nosotros nos pedimos este, así que ya se lo vamos a mostrar. Y acá tiene la opción de armarte tu propio desayuno. Vos podés ir eligiendo la carne, el tipo de vegetales, si querés papa, si querés arroz, si querés de todo. Todo lo que quieras, lo armás. si querés panqueques, si querés tostadas, que ya tenemos pedido el nuestro. Y vemos bebida. Siento que estoy a punto de enfermarme. No, pero... No, vamos a brindar para que no. ¿Para qué no? Con un cafecito y un té. Yo creo que este debe ser el momento en que... Yo no soy una persona alérgica, pero acá está empezando el otoño. Y no sé, me acuerdo poner a mi familia que sufre mucho de alergia. Y cada vez que son los cambios de estaciones, así otoño, primavera, hay un viento, debe dar vuelta mucho polvo en el aire. Esperemos que no nos enfermemos y podamos estar bien para seguir mostrándoles más de todo nuestro recorrido por Norteamérica. Miren la bomba que son esos panqueques. Esas bochas no es helado, es manteca. Y acá hay sirup para agregarle a los panqueques. Nos pedimos este desayuno para los dos para compartir porque nos parecían que eran enormes. Vale $12 el desayuno y realmente es para compartir. Esto de acá son unas papitas. Muy ricas. ¿Y cebolla también? Papa y cebolla rallada finita como con huevo. Está muy rica. Y esto tiene, miren, una mini hamburguesa. Un pedazo de jamón jamón. cortado bien grueso y panceta, bien crujiente. El huevo muy rico. Y a ver, ¿cuántos panqueques vienen? Dos, bien grandotes. Tan bueno. Delicioso. Muy rico. La verdad, está todo muy rico. Súper recomendable. La verdad que los dos lugares que les hemos mostrado en el video de hoy para comer, me costó. Fantástico. Y ahora sí, panza llena,
nos vamos para Chicago. Tenemos unas 2 horitas de viaje a conocer esta increíble ciudad que hace desde que entramos a Estados Unidos que la queremos conocer. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte ningún video, que seguimos con nuevas aventuras en el próximo video. Nos vamos nada más y nada menos que a Chicago. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. 2 seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata.